Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos esperaban, no, un respiro, una paz duradera. Pero no fue así, para nada. De las cenizas de ese conflicto global surgió uno totalmente distinto. Ojo, no era una guerra de ejércitos enfrentándose cara a cara, no. Era una guerra de ideologías, de espionaje, una tensión constante que tuvo al planeta, literal, al borde del asiento por décadas. Y esa es la paradoja, ¿no? ¿Cómo es que una guerra fría pudo provocar conflictos tan, pero tan calientes y sangrientos en el siglo XX? Es la gran pregunta que vamos a desglosar. Porque, y esto es clave, aunque las dos superpotencias nunca se declararon la guerra de frente, su rivalidad fue la chispa que encendió batallas terribles por todo el globo. Bueno, vamos a meternos de lleno. A ver, situémonos en 1945. La guerra acaba de terminar. Las grandes potencias europeas de siempre, como Gran Bretaña o Francia, están, devastadas. Y como en la naturaleza, en la política no hay vacíos. Ese hueco de poder lo llenaron, casi de inmediato, dos nuevos gigantes, dos colosos que iban a dominarlo todo, y cada uno tenía una idea completamente opuesta de cómo debía ser el futuro del mundo. Y de ahí surge este concepto, el mundo bipolar. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, que el planeta entero se partió en dos polos de influencia. De un lado Estados Unidos, del otro la Unión Soviética, la URSS. Y la competencia entre estos dos iba a marcar, pero de una manera increíble, toda la segunda mitad del siglo XX. Pero ojo, esto no era solo una pelea por ver quién tenía más poder militar o más dinero. No. En el fondo, en el mismísimo corazón del conflicto, lo que había era una batalla de ideas. Dos sistemas económicos y sociales que sencillamente no podían coexistir. Un choque frontal sobre cómo se debía organizar el mundo. Y aquí se ve clarísimo ese choque. Por un lado teníamos el capitalismo estadounidense, la idea de que la propiedad de las empresas, las fábricas, todo, es privada. El motor es el libre mercado y, claro, el objetivo final es generar ganancias. Y del otro lado, el socialismo de la URSS. Todo lo contrario. La propiedad es del Estado, no de individuos. Se busca, en teoría, el beneficio para todos, para el colectivo. Y para eso, el Estado lo planifica y controla, absolutamente todo. Ahora, aquí hay un punto súper interesante. No todo era blanco y negro, ¿eh? Para poder competir con esa promesa de igualdad que vendía el socialismo, muchos países capitalistas, sobre todo en Europa Occidental, dijeron, ok, vamos a hacer algo. Y adoptaron lo que se conoce como el estado de bienestar. Era una jugada maestra, en realidad. Seguían siendo capitalistas, pero el Estado intervenía fuerte para asegurar cosas como salud y educación públicas. Así mataban dos pájaros de un tiro. Ayudaban a la recuperación económica y al mismo tiempo le quitaban fuerza al argumento comunista, mostrando que su sistema también podía cuidar de la gente. Ok, entonces tenemos a estos dos bloques, enemigos declarados, ideologías opuestas. La pregunta obvia es, ¿por qué nunca se fueron a la guerra? Una guerra total entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone rara y entramos en la verdadera naturaleza de por qué la llamamos Guerra Fría. Esta frase lo resume perfecto. Fue un estado de tensión permanente. Pensemos en eso por un segundo. Una tensión que no paraba. Una amenaza que siempre estaba ahí, en el aire, pero que nunca explotó en una guerra directa entre Washington y Moscú. Por eso, precisamente por eso, se le llama Guerra Fría. Y claro, esta tensión no se quedó solo en discursos, se volvió muy real, muy concreta, con alianzas militares. Primero, en 1949, Estados Unidos y sus aliados forman la OTAN, un pacto militar clarísimo, si tocan a uno, nos tocan a todos. La respuesta de la Unión Soviética, por supuesto, no tardó en llegar. 6 años después, en 1955, crean su propio club, el Pacto de Varsovia, con todos sus aliados de Europa del Este. Y listo, el mundo quedó oficialmente partido en dos bloques militares armados hasta los dientes. Bien, ahora vamos a la parte más cruda de todo esto. Porque si las dos superpotencias nunca se dispararon una bala directamente, ¿dónde se sintió el conflicto? Pues la respuesta es en otros países. Trasladaron su rivalidad a otras naciones, convirtiéndolas básicamente en los campos de batalla de su guerra ideológica. Y esto es algo que no podemos olvidar.
Porque para nosotros quizás suena como un concepto lejano, histórico. Pero para millones y millones de personas en Asia, en África, en América Latina, esta guerra no tuvo absolutamente nada de fría. Para ellos fue real, fue destructiva, fue mortal. El primer gran ejemplo de esto fue la Guerra de Corea, que estalló en 1950. La dinámica es la clásica de la Guerra Fría: Corea del Norte, comunista y apoyada por el bloque soviético, contra Corea del Sur, capitalista y apoyada por Estados Unidos y sus aliados. La guerra duró 3 años, fue increíblemente brutal. Se perdieron millones de vidas, tanto de militares como de civiles, y lo peor es que selló una división, la del Paralelo 38, que sigue ahí hasta el día de hoy. Y después vino Vietnam, una historia súper compleja. Empezó como una lucha de independencia contra los franceses, pero claro, con el apoyo de la China comunista y la URSS, rápidamente se convirtió en otra ficha en el tablero de la Guerra Fría. Francia se retira y el país se parte en dos, un norte comunista y un sur capitalista. Y ahí es cuando Estados Unidos se mete de lleno, entre el 64 y el 75, para tratar de frenar el avance comunista. ¿El resultado? Una guerra larguísima, costosísima y que dejó cicatrices muy profundas. Y al final, ¿qué pasó? Estados Unidos se retira y el país se reunifica, pero bajo el gobierno comunista del norte. Para el mundo, esto fue un bombazo. Se consideró la primera gran derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría, un golpe simbólico y estratégico durísimo. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un planeta entero viviendo literalmente al borde del abismo. Una generación completa que creció con el miedo constante de que esta tensión entre las superpotencias, en cualquier momento, por cualquier error, pudiera escalar y terminar en una guerra nuclear que acabara con todo. En eso consistió, en esencia, la Guerra Fría. 2 superpotencias, 2 ideologías, y todo el mundo atrapado en medio de esa tensión permanente. Una lucha por ver qué sistema dominaba el globo. Una lucha que, como vimos, se peleó en todas partes, menos en un enfrentamiento directo entre los 2 grandes rivales. Y al final, la historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire, ¿no? El mundo estaba completamente partido en 2 bandos. ¿Qué se necesita realmente para volver a unirlo? Es una pregunta que va más allá de la Guerra Fría, una que todavía nos hacemos hoy cuando vemos las divisiones que existen en nuestro propio tiempo.